estamos corrigiendo, ¿no? Este examen y la pregunta número 10, antes de combinar, dice XP con Scrum, ¿qué debemos tener claro? Y bueno, acá tengo varias cosas que no sé a qué responden, pero no veo la respuesta, ¿no? Entonces, ok, entonces ahí hemos llegado a una conclusión en este examen en particular, como en los otros hemos hecho ayer también. Las respuestas no son objetivas, los diferentes estilos de fuente y la apariencia de una redacción no propia del alumno, dice, permiten concluir un examen no válido, ¿ya? Esa sería entonces la conclusión sobre este examen. ¿Listo? Ya. Y después tenemos otro alumno, Martín Calero. Creo que no lo revisamos ayer, ¿o sí? Ya. Vamos a ver el de Martín. Ahí está uno de nuestros brillantes estudiantes. La pregunta 1, él pone pregunta y directo pone la respuesta. Entonces, para ubicarnos, yo voy a visualizar aquí a la derecha la pregunta, ¿no? La pregunta decía, mire, y vamos a ver si es que puedo sacar ahí, ¿no? Bueno, dice la pregunta, ¿por qué Scrum no te dice exactamente lo que debes hacer? Obviamente hablamos de diferenciar, ¿no?, entre un marco de trabajo y una metodología, y él responde, al ser una metodología ágil, o sea, ya él asume que Scrum es una metodología ágil, y por ahí estamos equivocados, ¿no? Dice, se somete a muchos cambios en el proceso y por ende no sigue un patrón regular. Eh, en realidad, el que no sigue un patrón regular en este aspecto es el XP, ¿no? Esta respuesta está un poco ambigua, porque obviamente Scrum está referido a un marco de trabajo, ¿no? Pero que obviamente si lo usamos dentro o combinado con la metodología ágil, esto viene a ser cierto en cierta forma, ¿no? De todas maneras, le he dado ahí la mitad de la nota, ¿no? Pregunta número 2 dice, ¿qué contienen las historias de usuario? ¿No? Las historias de usuario pueden ver ustedes ahí, contienen un ID, un nombre, una prioridad, una estimación, cómo comprobarlo significa los indicadores y algunas otras notas, ¿no? Podría tener, pero básicamente es eso. Y aquí en la respuestita, él ha puesto una 2, contienen los requisitos del sistema o lo que vendría a ser las funcionalidades de este. En cierto sentido, en su conjunto en general, contienen los requisitos del sistema. Pero aquí hay algo que quiero aclarar para todos, ¿ya? Veo que hay una confusioncita, ¿no? Aquí voy a levantar, ¿ya? Aquí, ¿ya? Para que ahí Calero ha respondido en términos generales de un sistema. Mire, les voy a mostrar. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Yo tengo, mire, una historia de usuario ahí, ¿no? Y tengo otra historia aquí, ¿no? Y puedo tener otra historia acá y puedo tener otra historia aquí. El conjunto de todas estas historias, vamos a asumir que son todas, ese conjunto, ¿ya? Ese conjunto podríamos decir de que eh, implica el sistema completo, ¿no? El sistema completo. Y si yo le pregunto a usted cuáles son los requisitos de ese sistema, entonces ustedes me podrían decir, Inge, son 4 requisitos fundamentalmente. Sería este y este, ¿no? Son esos requisitos del sistema. Pero ahora la pregunta en realidad iba referida al hecho de que dentro de esta historia de usuario
que es un requisito, deben haber criterios de aceptación. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, la pregunta aquí dice, mire, en la 2 es bien clara, ¿qué contienen las historias de usuario? Y las historias de usuario, obviamente van a tener un nombre, una descripción, van a tener una estimación y van a tener, ¿qué cosita? Los criterios de aceptación, ¿no? A nivel general, es verdad que todas estas historias contienen los requisitos del sistema, como puso ahí su compañero, miren, contienen los requisitos del sistema, ¿no? O lo que vendría a ser las funcionalidades. Pero dentro de cada funcionalidad, para que cada funcionalidad sea aceptada, que es una historia, ¿no es verdad? Necesitamos estas características, ¿no? El ID, el nombre, la estimación. Entonces, eso me llevó a creer que Martín respondió en términos del sistema integral, ¿no? Y las historias de usuario son para especificar cada requisito en específico, el formato de cada requisito en específico y no en general, ¿ya? Por esa razón es que le di ahí la mitad de la nota. Ahora, en la pregunta 3, decía, en la pregunta número 3, dice, ¿en qué consiste la técnica del planning poker, ¿no? Y puede usar las 13 cartas o el sistema de las t-shirts, de las poleras, ¿no? Para poder consensuar el esfuerzo, ¿no? Es decir, la técnica podría variar, pero en realidad lo que es esta técnica consiste de alguna manera en consensuar, ¿no? Rápidamente el esfuerzo que puede llevar una determinada historia. Eso es la número 3. Y aquí dice, consiste en hacer estimaciones del tiempo en el que se realizan las tareas. De igual manera sirve para determinar el esfuerzo que conlleva. En realidad eso es, ¿no? La técnica puede ser planning POC, puede ser las cartas, puede ser otra, hay más de dos, ¿no? Entonces esa sí me parece bien, ¿no? La número 4, menciona los puntos que debe tener la estructura allá sobre la planificación. Es decir, un sprint se clasifica y se planifica, perdón, y tiene que tener un objetivo, ¿no? Ahí tiene que haber una pila, ¿no? Del sprint, es decir, una prioridad, ¿no? Las fechas, ¿no es verdad? Y el equipo, ¿no? De desarrollo, ¿no? Básicamente en la número 4. Es decir, qué puntos debe tener esa planificación, ¿no? Y ahí dice, debe contener la fecha en que se inicia el desarrollo del sprint, ok, las horas laborales, la fecha estimada de finalización, ¿no? Está más bien que a media, entonces por eso también se puse. Número 5. En la número 5, ¿por qué es ventajoso, según la bibliografía, sentar a los miembros juntos? Para mí el tema es de audibilidad, visibilidad, aislamiento, que esto implica comunicación también, ¿no? Como puso ahí Martín la palabra comunicación, ¿no? Dice, es ventajoso que exista comunicación entre los miembros del equipo, lo cual genera que no haya un entorpecimiento, ¿no? No solo, obviamente, al dividir las tareas, sino en el hecho de que hay un feedback, ¿no? Ahí para mejorar la productividad, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Pero la palabra clave, comunicación. Por eso, para mí está bien. Número 6 dice, ¿en qué consiste el Scrum diario? El Scrum diario no es el Scrum así de cada día por medio, ¿no? Es para actualizar tareas día a día, ¿no? Para saber realmente qué tareas hay que hacer ese día, ¿no? En cierta forma. La mayoría de los estudiantes ahí la confundió la figura, pero como quiera que sea, eso quiere garantizar de alguna manera mejorar, pues, ¿no? El proceso, ¿no? Por eso es que Scrum hace. Entonces aquí dice para tener un mejor panorama, ¿no? Yo diría no panorama, ¿no? Yo podría decir un mejor, o mejorar el procedimiento, ¿no? Al desarrollar el proyecto, ¿no? Pero bueno. Ingeniero, esa es la pregunta 7. La pregunta 6 es la del Scrum diario. Ahí, a ver, veamos. La 6, ¿no? Ahí, actualización.
La 6 consiste en hacer reuniones diarias. Ah, ya está bien. Reuniones diarias, perfecto, por eso está bien. La 7. ¿Por qué es necesario que se haga retrospectiva? Para tener un mejor panorama del proyecto. En realidad la retrospectiva tiene que, yo ya lo expliqué, ¿no? Una retrospectiva, si ustedes se recuerdan, hay dos tipos de retrospectiva, ¿no? Yo les mostré a ustedes que es una retrospectiva que puede ser de sprint a sprint, ¿no? Este es un proyecto, vamos a decir, que tiene, qué sé yo, 4 sprints, ¿no? Y aquí hay otro proyecto en otra fecha, ¿no? Tal vez otro equipo de desarrollo, ¿no? Etcétera. Entonces yo les había mencionado de que es posible que en este sprint yo me equivoque, pues si de alguna manera en este otro mirando al pasado, ¿no? Yo al otro sprint anterior podría tratar de corregir la forma en cómo se desarrolla, ¿no? Pero ahí, aún así, aquí también podría cometer algunos errores, pero en el próximo sprint miro al pasado y digo, en esta otra partecita también tenemos que mejorar este procedimiento, ¿no? Y vamos mejorando. Entonces el sprint puede ser la retrospectiva puede ser hacer dentro de un mismo proyecto mirando a los sprints anteriores, ¿no? Para tratar obviamente de mejorar ¿no? Entonces, de esa manera. Pero el otro sprint es aquel que ya mirando este proyecto como un todo, porque aquí vamos a llegar a una conclusión de decir, qué sé yo, ¿no? 23 errores cometimos en el pasado en esta situación. Cuando vamos a enfrentar un proyecto acá, mire, nuevo, similar, entonces ya nosotros de entrada nomás, antes de enfrentarlo, ya podemos mirar a este pasado, ¿no? Para cuando empecemos aquí, ya hemos hecho una retrospectiva del proyecto anterior, ¿no? Para tratar de, obviamente, mejorar en el procedimiento de desarrollo, ¿no? Entonces, la retrospectiva puede ser mirando los sprints anteriores dentro de un proyecto o mirando digamos así, el proceso del proyecto anterior, ¿no? Para obviamente mejorar, ¿no? Entonces, mejorar en el futuro. Entonces, a eso se refiere retrospectiva, ¿no? Estoy hablando de la pregunta número 7, ¿no? Entonces, ahí responde porque es necesario que no se sigan cometiendo los mismos errores, no solo miren el próximo sprint, sino en el próximo proyecto, ¿no? Ahora, en la 7 dice, para poder tener un mejor panorama del proyecto, ¿no? Mejorar con respecto al equipo de trabajo. Eso de mejorar con respecto al equipo de trabajo, eso es cierto, porque no está hablando de errores precisamente en el código, sino errores en la forma en cómo se desarrolla, ¿no? Que tal vez una forma en que nos hace perder tiempo, ¿no? Tal vez una forma en que dejamos pasar ciertas cosas. Entonces, recuerde que estamos hablando nosotros de esos sprints que tienen que ver con el Scrum, ¿no? Y eso es gestión, no es codificación, ¿no? Entonces, en ese sentido, la respuesta está válida, ¿no? Aunque yo cambiaría de mejorar el panorama, ¿no? Lo cambiaría por mejorar el procedimiento de desarrollo, ¿no? Ok, la número 8, vamos a ver ahí. La número 8 dice, ¿a qué se refieren los umbrales de aceptación? Y esos son criterios de aceptación. Aquí en la 8, vamos a ver. Y dice, consiste en definir los requerimientos que desea la persona que solicita el sistema. Y ya volvemos al punto, ¿no? Estos requerimientos vuelven a hacer énfasis en las funcionalidades principales del sistema y la respuesta no va por ahí, porque tiene que ver con los criterios de aceptación de cada historia, ¿ya? Eso que quede claro, no confundan requerimientos del sistema con criterios de aceptación de cada requerimiento o historia de usuario. Ahora, the number 9 question, it says, ¿cómo es posible hacer las pruebas optimizando el tiempo? Ya dijimos, si vamos a optimizar tiempo en una metodología ágil, hay que conformar otro grupo de pruebas rápido
y hay que utilizar herramientas automáticas, ¿no? Entonces, eso en la número 9. Dice aquí, se debe realizar pruebas en cada módulo. Eso lo sabemos. Dice, y así sucesivamente con los módulos posteriores. Eso es obvio. Y comprobándose las funciones. Lógico, pero la pregunta va por el hecho de que queremos nosotros optimizar, ¿no? Ya sabemos cómo debemos hacer pruebas. El punto es cómo optimizar. Cuando quieren un software para ayer y generalmente el equipo de desarrollo va a un ritmo muy rápido, perdería hartísimo tiempo probando, ¿no? Entonces, se puede crear un grupo paralelo de prueba y utilizar herramientas automáticas, ¿no? Ok, entonces esa sería la número, la número 10. Era sencillita, ¿no? Ahí hay que tener, ¿qué debemos tener claro? Sencillo, ¿no? Que Scrum se enfoca a las tareas de gestión y organización, ¿no? Mientras XP es solamente a desarrollo, ¿no? Esa era la respuesta, ¿ya? Entonces, Martín ahí lo he notado que en la teoría él lee, pero en la parte práctica él es más, más analítico, ¿no? Más desarrollador. Pero bueno, de todas maneras, tiene la mayoría de las preguntas, ¿ya? Ahí, voy a ver, aquí hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, esa sería la corrección de Martín, ¿ya? Ahora, y después de Martín está, eh, ¿quién? Pues acá, ya está Johnny, está Martín. No sé si el de Cantuta lo revisamos ayer, que Cantuta no estaba, ¿no? Ah, mi amigo Cantuta se quiso explayar, aquí está, ¿no? Eh, Sí, y que usted dijo, ingeniero, que había que hacerlo con Barreito, que lo explique. ya, aquí en la primera pregunta, ¿por qué Scrum no te dice exactamente lo que tienes que hacer? Ahí le acertó, ¿no? Concreto, Scrum no atiende código, es más de gestión administrativa, ¿no? Ya, de las iteraciones. Ahí está la nota 1 sobre 1, ¿no? Cada pregunta valía 1%. ¿Qué contienen las historias de usuario? Nombre, descripción y validación. Aquí Cantuta se olvidó de dos cosas importantísimas, ¿no? Estas historias de usuario no tienen que desconocer, aquí a la derecha puse, la estimación. Debe saberse cuánto esfuerzo requiere esta historia en personal y en tiempo. Además, ¿quién será el responsable? Ojo, ¿no? No, recuerde que es bien exigente esta metodología y si vamos a usar Scrum usando historias de usuario, la historia debe ser lo suficientemente explícita, puntualmente, para poder responder quién la hizo, cuánto tiempo, cuántas personas, ¿no? El esfuerzo, etcétera, aparte del nombre, la descripción y los criterios de validación, ¿no? Entonces, por eso llegó a 0,8 sobre 1, ¿no? En realidad debí poner 0,5, ¿no? Porque la estimación es importante y el esfuerzo, pero también no negamos que el tema de los criterios de validación son importantes en esta estructura, ¿ya? En la número 3 dice en qué consiste la técnica. Esta técnica es para calcular la estimación. ¿Qué técnica se acuerda Cantuta que existe o que ha leído? Técnica parecida a Penny Poker. Ajá. ¿Ha leído alguna otra o solo se acuerda de la Planning Pocket? Me acuerdo de esa nomás. No ha leído nada, Cantuta. ¿Qué ha pasado? Cabal, ese me acordé. Mierda. Uy, ya. Hay otra, ¿no? Que está bonita también, le cuento, se llama la de las camisetas. Camisetas, técnica de las camisetas para calcular la estimación. Busquen por ahí en internet y les cuento que es facilita y muy bonita, ¿no? Es esa, ¿no? Aparte de la Planning Pocket. Pero al fin y al cabo, la finalidad es esto, ¿no? Como está escrito aquí, ¿no? Una estimación basada en consenso, es decir, no usa puntos de función.
Cuando usted lleve ingeniería de software conmigo, se dará cuenta que para proceso unificado hacemos puntos de función. Y puntos de función ya es nomás tedioso y larguito, ¿no? Para hacer. Entonces aquí es un consenso casi empírico, ¿no? De poder estimar el esfuerzo. ¿Ya? Ok. Luego dice mencione puntos que debe tener la estructura de la página, es decir, una estructura, un formato, ¿no? Para informar el sprint. Recuerde que el sprint viene a ser una planificación ya, ¿no? ¿Cuántas historias voy a hacer? ¿Qué objetivo tiene ese sprint? Como pone acá su compañero, objetivos, ¿no? Identificación, qué tiempo va a durar, ¿no? Definición de qué se va a construir, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente es una planificación del sprint, ¿no? Que obviamente se puede perfeccionar, ¿no? Entonces, esa respuesta está válida. La número 5, aquí, ¿por qué es ventajoso, según la bibliografía, sentar a los miembros del equipo juntos? ¿No? Entonces aquí él responde, cuando se logra que los miembros se sienten juntos en las reuniones, se logra mejorar resultados, se mejora la comunicación en los avances del backlog, ¿no? El backlog es ya, se refiere al conjunto de las historias, se mejora la ampliación, la aplicación del Scrum, ¿no? Es obvio, ¿no? En realidad todo eso es posible, tiene mucha ventaja, no solo en el momento de la codificación en pares, sino también en el tema administrativo, ¿no? En el tema de la gestión. Número 6, ¿en qué consiste el Scrum diario? Aquí puso reunión breve de no más de 15 minutos. Esta palabra me gustó. Yo usé actualización de las tareas y él puso sincronización del trabajo. Eso es cierto, ¿no? Hay que sincronizar. Ese fue uno de los grandes problemas que nosotros como equipo de desarrollo tuvimos en la Domingo Sabio el año 2003 al 2005, cuando desarrollamos todo un sistema académico con 2 colegas. Éramos bien malos para el tema comunicacional y peor para reunirnos cada día para sincronizar, ¿no? Hay mucho orgullo intelectual, hay mucho, ¿no? Nadie quiere ceder, ¿no? Todo el mundo cree que una vez le asignaron sus historias, ya no necesita de nadie. Entonces, teníamos mucho complejo de superioridad entre los tres, ¿no? Todo el mundo quería tener la razón. Entonces, ahí eso nos costó caro, ¿no? Porque fueron como 6 meses de atraso en entregar el producto final, porque no teníamos un marco realmente de trabajo que podamos nosotros aceptarlo, respetarlo y cumplir, ¿no? Entonces, eso ya le hablo de la experiencia. ¿Por qué es necesario? Está bien la respuesta. ¿Por qué es necesario que los equipos hagan retrospectiva? Recuerden, la retrospectiva es aprender de nuestros errores de la historia, ¿no? ¿Qué hay en la historia de ingeniero? Hay módulos que hemos hecho, ¿no? Hay sprint que se han hecho, iteraciones que se han hecho, pero a la larga hay proyectos que se han hecho. Entonces, básicamente queremos mejorar ¿qué cosa? La productividad, ¿no? Mejorar las habilidades del equipo. Es que hay algo que hay que entender. Cuando usted desarrolla un software y entrega al cliente, el cliente gana el software y obviamente el beneficio de la rentabilidad, lo que usted quiera, pero usted como desarrollador no solamente ha ganado la platita por hacer eso, usted tiene que ganar una experiencia que no se la quite nadie. Y no solo eso, sino que esa experiencia le debe llevar a usted a mejorar las habilidades del equipo para que la próxima vez sea mucho más sencillo. Significa eso que va a poder mejorar la calidad del producto, ¿no? Entonces, eso es importante. Me parece bien. Y luego dice, ¿a qué se refieren los umbrales? Ya dijimos, ahí está en amarillito, son los criterios de aceptación, ¿no? Y la 10, ahí dice, antes de combinar XP con Scrum, obviamente hay que tener claro que Scrum es un marco, XP es una metodología, pero que evidentemente se puede hacer la fase de iteraciones en XP usando Scrum, ¿no? Entonces ahí en esa partecita fue que dice, debemos tomar en cuenta la forma en que trabajan con sus diferentes técnicas, ¿no? Y ya comienza, dice, por ejemplo, los Spring X, ¿no? Pero son 2 cosas diferentes, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no?
son dos cosas diferentes entre las dos, ¿no? Por eso es que la respuesta no está bien enfocada, ¿no? Pero bueno, mi alumno 5 estrellas, ahí tiene ya sus notitas, tiene 1, vamos a poner en la memoria auxiliar el 08, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,8, ¿ya? Ok, Yo entonces, lo redondeado. claro, el sistema lo redondea, pues, lo redondea. Ah, ya. Ah, pero va a estudiar, ¿no? La próxima vez, ¿no? Ah, Sí, no, aquí incluso hay 0,5 y 0,5, hay uno más, ¿no? Eso no lo había contado, ¿no? 8,8. Bueno, bien, por si acaso los he sumado con Excel, ya no vayan a creer que lo he pasado al sistema sumándolo así como lo he hecho ahorita, ¿no? Que uno se puede equivocar sumando al ojo. Lo he copiado todo uno a uno a Excel y esa nota la he pasado allá, ya, para su tranquilidad de todos, por favor. Ok, entonces ya hemos revisado esa partecita y así vamos a ir cada día chequeando un poquito, ¿ya? Para que todos